se cumplen el 60 aniversario, ¿verdad? Fue en el año 1963. Estamos ya en el año 2023. 1963, estamos hablando de 60 años. 60 años de derrocamiento, el golpe de Estado del presidente de la República en ese entonces, el profesor Juan Bosch. Solo un año después de haber sido elegido democráticamente, bueno, prácticamente 7 meses después de haber sido elegido, el ataque de las fuerzas militares del coronel Elías Wessing y Wessing obligó a Juan Bosch a exiliarse en Puerto Rico. Con este golpe de Estado, Juan Bosch fue uno de los políticos dominicanos con una carrera más dilatada. Comenzó a finales de los años 30 y le valió ser encarcelado. En ese tiempo comenzó también una destacada carrera literaria, sobre todo en el género de los cuentos, que siguió cultivando durante su exilio en Cuba. En 1947 participó en la fracasada operación que partió de Cayo Confites, Cuba, para derrocar al dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. En la República Dominicana también fue perseguido por el dictador Fulgencio Batista, en Cuba, ¿verdad? Fue acogido, donde lo acogieron, también fue perseguido por el dictador Fulgencio Batista. En 1961 Trujillo fue asesinado y se abrió la posibilidad de su regreso a la patria. En cuanto llegó a la isla, se presentó a las urnas con el Partido Revolucionario Dominicano y ganó las elecciones. Ante sí tenía un duro trabajo para reconstruir el país después de 30 años de una de las dictaduras más sanguinarias del Caribe. Buenos días. A poco de su llegada al poder, los poderes más oscuros que habían sustentado el régimen de Trujillo vieron a Juan Bosch como una amenaza. Sus medidas reformadoras chocaron contra los intereses de la Iglesia y los grandes terratenientes. La nueva constitución, elaborada por Bosch y su gobierno, favorecía los derechos de las clases más humildes y obligaba a los militares a someterse al Estado. Ante esta situación, solo 7 meses después de su elección democrática, se produjo un golpe de Estado que provocó su nueva huida del país. 2 años más tarde, otro militar, el coronel Francisco Alberto Camaño, se sublevó. Pero esta vez para pedir el regreso del expresidente Juan Bosch. La situación se tensó en la isla y el gobierno norteamericano intervino con un envío de soldados. Finalmente, el gobierno provisional convocó elecciones para el 1 de julio de 1966. Bosch se presentó a la elección, pero perdió, con el que se convirtió en su gran enemigo electoral durante las décadas siguientes, Joaquín Balaguer, también escritor como él. 60 años del derrocamiento del profesor Juan Bosch. Bueno, señores, la verdad es que fue un hecho histórico muy lamentable que se están cumpliendo hoy los 60 años, ¿verdad?, de ese derrocamiento del profesor Juan Bosch. Si los sectores fácticos, oligárquicos, políticos, militares de ese momento no dan ese golpe de Estado, yo creo que la República Dominicana hoy sería otra. Si el profesor Juan Bosch hubiese podido terminar su periodo de los 4 años con esa constitución que presentó, con esos cambios profundos, rotundos en la República Dominicana, pienso que hoy el país sería otro. Eso fue un retroceso extraordinario, un retroceso muy, muy lamentable para nuestro país, el derrocamiento del profesor Juan Bosch en el año 1963. El profesor Juan Bosch siempre estuvo imbuido de buenos propósitos, cambios de la política en su proceder, y entonces esos sectores que siempre han estado procediendo desde el poder negativo para la República Dominicana no soportaron esos ideales, no soportaron
una constitución tan avanzada como la que propuso el profesor Juan Bosch. Hoy queremos recordar esos 60 años tristes de este derrocamiento de uno de los hombres con mayor luces y sobre todo con mejores propósitos para la República Dominicana. El problema del profesor Juan Bosch comenzó desde antes de ganar las elecciones. Inclusive la gente piensa que Juan Bosch le ganó las elecciones a Viriato Fiallo. Juan Bosch le ganó las elecciones a Viriato Fiallo, a Joaquín Balaguer, a Virgilio Manaldi Reina, a Alfonso Moreno Martínez, a Ángel Miolán y a, ¿cómo se llama el apellido Castillo que vino con él en el 61, que era dirigente del PRD en el exilio? Sí, creo que sí. Nicolás, algo así. Pues el asunto es que todas esas personas, el PRD se dividió prácticamente desde que llegó aquí, al extremo de que el partido por el que Ángel Miolán fue candidato se llamaba Partido Revolucionario Auténtico, como queriendo decir que el de Juan Bosch no era el Partido Revolucionario original. Entonces Juan Bosch llegó al poder con las principales fuerzas que inciden en una sociedad, todas la tenía en contra. La cúpula de la Iglesia Católica, número 1. La cúpula del empresariado, número 2. La Embajada Americana, número 3. Y las Fuerzas Armadas Dominicanas, número 4, que fueron las que finalmente ejecutaron el plan, encabezado por el coronel Elías Wessing y Wessing, que siempre fue un conspirador impenitente, como lo llamó Balaguer en una ocasión, porque yo no entiendo por qué en ese entonces el centro de enseñanza de las Fuerzas Armadas no era el ejército de la República Dominicana, era una parte del ejército. Sin embargo, ese señor tenía todo el poder. De ese derrocamiento del gobierno de Bosch, como dijo Nelson, se desprende entonces la revolución constitucionalista del 65, que trae como consecuencia algo insólito. Nosotros nos estamos matando por devolver a Juan Bosch al poder en el 65, y que entonces en el 66 hacemos unas elecciones y Juan Bosch la pierde. Y yo soy de lo que estoy totalmente de acuerdo, y lo he dicho muchas veces con lo que dice Nelson ahora. Si Juan Bosch hubiese podido terminar su periodo total, el país fuera completamente diferente por una razón muy sencilla. Los que le siguieron después como presidente de la República, en vez de seguir los lineamientos que trazó Balaguer, que fueron lineamientos muy arbitrarios y con muchísimas dificultades, persecución a los izquierdistas, a la juventud, a todo el que lo adversara. Entonces, los que siguieron después de Juan Bosch, en vez de seguir a Balaguer, hubiesen heredado la siembra de Juan Bosch, y las cosas hubiesen sido completamente diferentes. Por ejemplo, Leonel, ¿a quién imitó? ¿A Juan Bosch o a Balaguer? No imitó, no. Leonel es una copia escaneada de Balaguer. Leonel no hizo en su gobierno nada que Balaguer hiciera, ni dejó de hacer nada que Balaguer no hiciera. ¿Y Danilo? No, Danilo era diferente. ¿Imitó a quién? ¿A Juan Bosch o a Balaguer? No, Danilo prácticamente siguió el mismo lineamiento de Leonel, porque es lo mismo que estamos diciendo. O sea que Aquí lo pero espérate, no te me vayas por la tangente. Pero, ¿por qué no ¿A dice quién que imitó? Leonel ¿A Balaguer tiene, o a ¿por qué no dice que Leonel tiene una fusión? Tomó un poco de Juan Bosch y también de Balaguer, porque ¿Quién? son No complementos. No tomó nada de Leonel Bosch. Fernández. Nada de Bosch. Claro. Nada, absolutamente nada de Sí, A Bosch. debe de propósito tener de algo. Leonel, un fracaso la actividad ayer. Fracaso. Usted vino de ver. Usted de los. Bueno, porque la verdad que usted. todavía estoy yo.